Así que hoy me da mucho gusto haber comenzado ya en la anterior conferencia la nueva serie titulada El misterio de Babilonia. El misterio de Babilonia. Y rápidamente doy un resumen de la última conferencia. Analizamos casi todo el capítulo 17 de Apocalipsis, donde se menciona el misterio, la Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vimos claramente en la conferencia anterior que misterio significa una verdad no revelada anteriormente, o sea, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice la Biblia a Pablo en Efesios 3 que a él se le reveló el misterio de la iglesia, que los gentiles y judíos íbamos a ser un solo cuerpo, significa que antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo reveló parcialmente verdades a los profetas, pero Dios acaba de revelar las cosas en el Nuevo Testamento para nuestra edificación, consolación y exhortación. Así que cuando se menciona a Babilonia como un misterio, de eso se va a tratar este ciclo de conferencias. Y ya vimos que la Biblia menciona 280 veces a Babilonia. Y casi el 12% de los escritos del Apocalipsis, el 12% de los 404 versículos del Apocalipsis hablan de Babilonia. Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia y en segundo lugar, Babilonia. Así que desde esta perspectiva nos damos cuenta que Babilonia ocupa un lugar preponderante en las profecías de los últimos tiempos, porque tanto el Apocalipsis como desde el principio del Génesis vemos Babilonia. Vamos a ver ahora cómo fue fundada, cómo se levantó en la Torre de Babel, cómo tuvo su clímax con el rey Nabucodonosor, y desde hace casi 2500 años que parece que permanecía en la oscuridad, y vuelve otra vez en el Apocalipsis a resurgir como un sistema religioso basado en una ciudad. Ya vimos qué ciudad es esta, y en el capítulo 18 Apocalipsis como el centro comercial del futuro del mundo, y aquí sí, sin lugar a dudas, en la nación de Irak, porque Irak ocupa geográficamente la Babilonia del Antiguo Testamento, que actualmente se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, en la nación de Irak. Pero de acuerdo a la Biblia va a ser reconstruida para convertirse en el centro comercial del anticristo y del mundo entero. Eso fue lo que tratamos en la conferencia anterior, pero con muchos más detalles. Vean, vamos a ver actualmente, abran sus Biblias, en Génesis capítulo 10. Y vuelvo a decir esta bendición: benditos sean los que traen su Biblia el domingo, porque se irán en el rapto. Ah, ¿verdad? No, es que verás, todas estas series y venir sin Biblia desarmados, pues no es lo mismo. Muy bien, en el capítulo 10 del Génesis encontramos la descripción de esta misteriosa Babilonia religiosa, política o una mezcla de las dos, que desde hace 6000 años, o más bien podríamos decir 4500 años o 4000 años antes, más o menos, de 3500 años para ser seguros, porque de Adán al diluvio a Noé hubo 1500 años aproximadamente. De Adán a Abraham hubo 2000 años. De Abraham a Cristo otros 2000 años, y nos encontramos en los últimos 2000 años, o en el calendario profético, porque un día es como 1000 años para el Señor. Y si en el séptimo día Dios descansó, ¿verdad? Entramos al milenio, que será el séptimo día de Dios para nosotros, nuestras vacaciones como cristianos. Muy bien. Entonces Babilonia, desde el punto de vista que vamos a ver ahorita, desde el principio de la creación hasta que venga Cristo,
encierra este lugar geográfico que se encuentra ni más ni menos junto al río Éufrates. Y cuando encontramos que Babilonia se encuentra junto al río Éufrates, nos damos que no es un lenguaje figurativo, ni estamos espiritualizándolo. Es un lugar geográfico, como dice la Biblia, en la tierra de Sinar o en la tierra de los caldeos. Siempre que encuentres en el Antiguo Testamento la frase los caldeos o la tierra de Sinar, es la región geográfica que pertenece actualmente entre Siria e Irak, para que te ubiques claramente. Entonces, cuando vea la tierra de Sinar, Babilonia, la tierra de los caldeos, estamos hablando de la zona que se encuentra en la nación de Irak. Y a través de todos estos años, Satanás, primera de Juan 5:19, que tiene el control del mundo entero y a quien Dios le ha permitido ciertas libertades como la criatura espiritual más perfecta, más sabia, más inteligente, el estratega de los estrategas, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, nadie más que Jesucristo tiene el poder, la sabiduría, la inteligencia, las estrategias que tiene el Lucifer o la serpiente antigua. Entonces es lógico que cuando Dios crea al hombre a nuestra imagen y semejanza, se puso celosísimo y atacó inmediatamente a la primer pareja que Dios creó, Adán y Eva. De ahí en adelante hay una promesa que se da en Génesis 3:15 que dice así: la semilla tuya, Satanás, va a herir en el calcañar a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza, o sea, te va a dar el golpe final. Sabemos que la semilla de la mujer es Jesucristo, lo dice claramente Gálatas capítulo 3, y la semilla de Satanás, ¿quién será? Lo más interesante de esto es que la palabra semilla en el original hebreo es la palabra sera. Apúntalo ahí en tu Biblia, Génesis 3:15, semilla sera con Z, que significa esperma. Esperma. Entonces, a través del esperma de la mujer, un momentito, ¿la mujer no tiene esperma? La semilla, que también se traduce cera como semilla, esperma o descendencia o linaje, la tenemos nosotros. Nosotros ponemos la semilla en la mujer, y la mujer es la recipiente de la semilla, y los 23 cromosomas que le di a mi esposa cuando tuvimos nuestros hijos se juntaron con los 23 cromosomas de los cromosomas XX de mi esposa, y se formó un cigote, ¿verdad?, de 46 cromosomas para formar realmente el primer embrión. ¿Quién es un embrión? La unión de 23 cromosomas del hombre, de 23 cromosomas de la mujer, para poder, ya fecundado el óvulo de la mujer o fertilizado, se forma este embrión. Y en el Salmo 139 dice David: tu embrión vieron mis ojos. O sea, hay un debate, ¿cuándo comienza la vida? Y ya saben ustedes las nuevas leyes en Europa, ¿verdad? Que se puede matar a los niños hasta el primer mes de nacidos. O sea, primero en el vientre, el aborto, pero ahora si nace un niño y no pasa de un mes y la mamá no lo quiere, lo puede matar a los 20 días o a los 25 días o a los 30 días. Se llama infanticidio. Entonces, ahí en el embrión se encuentra toda la información genética de lo que tú y yo vamos a hacer. Potencialmente ahí somos seres humanos. No a los 3 días, no a la semana, en el momento de la fertilización es Dios, Salmo 139, el que da la vida al embrión. Ahí el espíritu entra, el alma la heredamos a través de la sangre de nuestros papás o de nuestras mamás, esposa, esposo, etcétera, etcétera, pero la vida la da Dios.
Entonces, esto es muy importante porque si el esperma no está en la mujer, porque dice la Biblia, hace miles de años que María, se refiere a María, ¿verdad? Iba a tener un esperma que iban a ser el Hijo de Dios. Bueno, porque hasta 1954, señores ateos que nos visitan y que nos ven allá por la televisión, ¿lo oíste? Hace más de 4,000 años, 3,500 años, la Biblia profetizó exactamente lo que hasta 1954 se descubrió por los doctores Crick y Watson, la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es la información que los billones de células que tenemos todos, en cada célula se encuentra un código genético que solamente Dios conoce cómo descifrarlo, y que ahora los científicos están tratando de mejorar o pasar a una fase más elevada de la evolución para crear un ser humano más grande que el que evolucionamos a través del transhumanismo y la manipulación genética y la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios hace miles de años? Que el Mesías prometido en la semilla de la mujer no tiene semilla, iba a nacer milagrosamente. Y ya lo entendemos porque José y María no tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y que tienes tú como hombre y que tengo yo y que las mujeres no tienen. Así que si tú dices que no eres hombre y eres otra cosa y te haces un examen de sangre y tienes cromosoma Y, eres macho camacho. Entonces, si tú niegas tu género, lo único que estás haciendo es que tienes tornillos flojos aquí. Tu problema no es físico, es mental. Demonios han convencido en tu mente que no eres lo que Dios te creó. Entonces, ¿por qué María y José no podían tener relaciones? Porque José traía infectado el cromosoma Y desde Adán. Romanos 5:12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre entró la muerte pasó, la muerte se transmitió, la muerte a través de una herencia desde el huerto del Edén fue pasado como un virus a toda la humanidad, y todos los hombres traemos el cromosoma Y infectado. Si José hubiera tenido relaciones con María, el Mesías hubiera nacido híbrido, no hubiera sido posible, o hubiera nacido con pecado. Pero al poner Dios el cromosoma Y en María, fue lo que el Espíritu Santo, Gabriel le dijo a María: María, no temas, vas a ser mamá. Y el santo ser que va a nacer dentro de ti no es obra de José, ni a Cancún se han ido de vacaciones. Va a ser obra y gracia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te engendrará dentro de ti para que nazca, porque el Mesías tenía que ser varón. Por eso tenía que ser de José, pero José no podía infectar a María. Entonces Dios interviene milagrosamente, Él pone el cromosoma Y en María y Cristo nace sin la infección que transmitimos a través de la herencia y de la genética. Todo estaba perfectamente profetizado y dicho, y Satanás se enoja y dice: yo tengo que hacer algo, voy a comenzar a desarrollar un plan. Y lo primero que lo vemos es en Génesis 6, cuando los ángeles bajan, embarazan a mujeres y producen híbridos de 4 o 5 metros de estatura, llamados los Nepilim, gigantes, que tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, de acuerdo a 2 Samuel capítulo 21. Y vemos que estos gigantes, estos monstruos, se constituyen en enemigos de Israel y se paran en la frontera de Canaán y no dejan que los judíos entren a Canaán, porque impedían que poseyeran la tierra que Dios les había dado. Entonces estos gigantes fueron exterminados. 1000 años vivieron aquí en la tierra estos gigantes. Y vemos nosotros ahora cómo la arqueología, la paleontología moderna ha comenzado a descubrir y a publicar huesos que están encontrando, escuchen, que tenían prohibido los científicos ateos del siglo XX,
porque si descubrían que había huesos de 2 o 3 metros y que había gigantes, pues entonces el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Piltdown y todos los fraudes intelectuales que venimos de Chita, que venimos de los changos, de los simios, que venimos de los animales, echaría abajo completamente la evolución. Pero ahora que después se descubre el ADN y que los científicos ya pueden realmente decir es que es imposible a través del ADN que pueda haber híbridos o que pueda un ser humano venir de los animales, porque el cromosoma del perro no lo tiene el gato, ni lo tiene la jirafa, ni el león, ni el tigre, ni el gato. Todos los aves, peces en el mar, los cromosomas de la ballena no los tiene el pez tiburón, ni el pez tiburón los tiene los delfines, ni tampoco ningún otro ser. Todos tenemos cromosomas de acuerdo a la especie que pertenecemos. ¿Qué especie somos nosotros? Humanos. Entonces tu cromosoma jamás podrá ser igual al de un chango ni de chita. Y no vas a poder cruzar un perro con una gata, ni un caballo con una burra, porque nace una mula y nace híbrida, violando las leyes de la genética de Dios. Todas estas son evidencias que nos muestran que la Biblia tuvo que haber sido inspirada por Dios. Hasta 1954 comenzamos a entender desde las primeras páginas de la Biblia lo que Dios dejó plasmado para que pudiéramos abrir nuestro entendimiento y por fe darnos cuenta que realmente no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, a través de toda la historia, Satanás ha tratado de destruir primero al pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio contra los judíos? Los expulsaron de España, los persiguieron, la Inquisición Roma mandó decir que si no se convertían al cristianismo los mataran, vino el holocausto de los nazis 1945. ¿Por qué Hitler? Pregúntate esto, si tú eres historiador o politólogo, ¿por qué Hitler teniendo enfrente a Stalin como enemigo, a Inglaterra y Estados Unidos como enemigo, por qué se voltea contra un pueblo étnico sin pistolas, ni municiones, ni resorteras tenían, llamados los judíos, y se olvida de los verdaderos enemigos que tenía, con los que estaba peleando, Segunda Guerra Mundial, y se le mete en la cabeza crear campos de concentración y acabar con todos esos? Nadie había planeado un golpe de Estado contra él, nunca se levantaron en armas en contra de él, comenzó a asesinarlos y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era el odio que guió a Hitler a asesinar a más de 6 millones de judíos? Arrancarle los dientes, Mengele, su doctor, hacer experimentos con las mujeres embarazadas, con los niños, sacándole los ojos, los dientes, tratando de crear monstruos, abriéndolos. Ya era algo diabólico. Ningún historiador, ningún geólogo, ningún antropólogo ha podido descifrar por qué Hitler, qué guió a Hitler. Ese odio por los judíos lo encuentras en la Biblia. No lo encuentras en el Ramayana, ni en el Popo, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de Buda, ni en el Corán de los musulmanes. No lo encuentras en ningún libro que se considera religioso más que en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos da la respuesta de todo lo que la historia ha atravesado y lo comenzamos nosotros a entender por la revelación de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Entonces, a través de toda la historia, Satanás creó, como lo vamos a ver en la Torre de Babel, se levanta, vamos a acabar aquí en Génesis 10. Satanás levanta un plan malévolo, maligno, satánico, ocultista, para después de levantar la Torre de Babel, ahí iniciar el primer aborto al programa de Dios a través de la Torre de Babel. Lo vamos a ver con detalles en esta mañana. Y de ahí en adelante, de la Torre de Babel hasta nuestros días, que fue Babel, de ahí vino Babilón. Babel significa confusión. Y Babilonia es la ciudad de la confusión o de las tinieblas, comparado con la ciudad de paz que es Jerusalén. Entonces, Satanás desarrolló un programa para infiltrar a través de todas las religiones, de todas las sociedades secretas,
la Orden de los Rosacruces, Elena Blavatsky, la Teosofía, el mormonismo, todas las sociedades secretas, los Illuminati, que vamos a hablar también de ellos, todo el club de Bilderberg, todos los que son sociedades secretas, la masonería. A través de todas estas sociedades secretas, todas proclaman secretos escondidos que tienen para mejorar la raza humana. Como dijo Weishaupt, que fue el que fundó, que era un profesor de leyes en Europa, los Illuminati. Entonces, a través de todas estas filosofías y de todas estas secretas, vas a la universidad y creces en la Biblia, y por un lado el comunismo, por otro lado la masonería, por otro lado la teología de Blavatsky. Yo tengo una tía que era aficionada a la teosofía de Elena Blavatsky, otros los Rosacruces, los caballeros templarios, y vemos por todos lados organizaciones a las cuales los seres humanos se meten a una o a otra, unos a otros, pero todas ellas se meten porque somos curiosos y queremos investigar lo oculto, aquello que está escondido, y entras a la masonería y no, aquí somos bienvenidos todos, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, hasta el séptimo grado. No, aquí todos los dioses son iguales, te respetamos tu religión, pero pasa el 13º o 14 grado y te vas a dar cuenta que no es verdad. Y esto se encuentra en la enciclopedia de la masonería, por el amor de Dios. No tengo que decirlo yo. Yo tengo una conferencia, la pueden encontrar, la masonería y la Biblia, donde explico claramente su origen, etcétera, etcétera, en Inglaterra, en Escocia, bla, 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 y todo lo que significa, pero todos se llaman sociedades secretas. Y detrás de todo esto se encuentra Babilonia, que significa confusión. ¿Qué quiere Satanás? Confundirnos a todos los seres humanos. Esta verdad, esta verdad, esta verdad, esta verdad, esta verdad, y hace 2000 años pisa el mundo Dios en la carne llamado Jesucristo y manda un mensaje al mundo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. No tienes que estar confundido más. Yo soy eso que tú estás buscando en el ocultismo, en la filosofía, en la política. Yo soy. Yo recuerdo, yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano antes de ser cristiano, y era ateo. Me decepcioné de mi religión, de la religión, pero jamás me presentaron a Cristo. Tenía una religión que además ni siquiera fui a ella, ni asistí a ella tampoco. Pero cuando me encontré con Jesús me di cuenta que era lo que yo estaba buscando en mis filosofías, en Lox and Rampa, el cordón de plata, la masonería, el comunismo, esto y el otro, y por todos lados busqué en mi juventud, hasta que cuando encontré a Jesús supe que Él era para lo cual yo había nacido, para lo cual había sido creado, y supe fuertemente, profundamente, que no quería saber nada más que conocerlo a Él y seguirlo a Él. Llevo 46 años siguiendo a Jesús. Comenzamos en la tierra como misionero entre la sierra de Oaxaca y de Guerrero. Estuve de misionero 3 años en pisos de adobe, tapándome con periódicos. Mis cojines eran envueltos en periódicos. Tuve malaria, tuve dengue, tuve todas las enfermedades habidas y por haber. Yo creí que me iba a morir. Y le dije: Señor, pues si quieres que sea misionero, aquí me quedo. Pero a través de todo, o sea, comenzamos desde abajo, desde abajo. Pero cambiamos a Acapulco, comencé con estudios bíblicos, llegamos a México, una iglesita, comenzamos en las casas, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita, este año, cumplimos 46 años de predicar el glorioso evangelio de la gracia de Dios a las naciones del mundo. Génesis 10, versículo 8. Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es Cus? Hijo de Canaán, uno de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Que Noé tuvo 3 hijos cuando tenía 500 años, que fueron Jafet, Sem y Canaán. Y de estos 3 hombres, toda la raza humana desciende, de acuerdo a la Biblia. Toda la raza humana desciende de los 3 hijos de Noé. Dice Génesis 10,
31 y 32. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, lenguas, en tierra y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, se esparcieron las naciones en la tierra y después vino el diluvio. Entonces, Jafet es el padre de los anglosajones. Él pobló lo que es el continente europeo, Jafet. Los semitas, o de Sem, desgraciadamente hay una palabra que se llama antisemitismo, que está relacionada con odio a los judíos. Pero espérame tantito, los árabes también son semitas. Árabes y judíos son semitas, descienden de Sem. Y todo lo que es Asia Menor y el Asia Central son semitas. Y todos ellos que fundaron el continente asiático, ¿verdad? O todo lo que es el Asia Menor y el Asia Mayor, entraron después por el estrecho arriba de Alaska y entraron a Alaska y comenzaron a poblar Estados Unidos. Los cherokees, los sioux, los apaches, todos estos indígenas vienen de allá del Asia con las mismas facciones que los aztecas, los tlaxcaltecas, los chichimecas, los toltecas, etcétera, que los aucas de Ecuador y todo el continente americano donde tú y yo vivimos. Realmente los fundadores fueron indígenas que venían del Asia. Llegaron los españoles después, ¿verdad? Año 1500, 1400, Cristóbal Colón en 1495 descubre América. Bueno, es lo que dicen los historiadores. Y llegan por acá, se mezclan con las indígenas, producen la raza mestiza, blancos mezclados con morenitos, etcétera, etcétera. Y así vemos que todo el continente americano es poblado con una mezcla de europeos, con gente nativa. Y Argentina se mantiene sin indígenas y el 80% en Argentina son europeos, italianos, alemanes, franceses, españoles, etcétera, etcétera. Por eso casi no hay indígenas en Argentina. Entonces, esta es la forma que exactamente la geología, la antropología, la paleontología nos describe. Es como la Biblia lo dijo con cientos de años de anticipación. Entonces, ¿quién era Nimrod, el que fundó Babel? Cus engendró a Nimrod. Si Cus descendía de Canaán, de Caná, ¿verdad? Que después fue la tierra de Canaán, significa que ellos fundaron África. Los cananitas fundaron el continente africano. Entonces, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo en la Biblia, el primer prototipo del anticristo descendía de Canaán, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer poderoso. La palabra poderoso aquí es Gibor, de donde viene la palabra Giborín en hebreo, que significa fuerte o valiente, arrojado o intrépido. Son varios sinónimos en el hebreo de la palabra Gibor, que se tradujo valiente. Pero veamos con más cuidado lo que sigue. Porque ahorita Nimrod es nuestro enfoque para entender Babilonia. O sea, Nimrod, perdón, la palabra Nimrod apunta significa rebelde en el hebreo. Es el primer rebelde de la historia. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra delante, la palabra hebrea, panim, con P de papá, panim, que significa rostro, reflejo de la cara. En otras palabras, este hombre fue el primero que abiertamente, delante de Jehová, comenzó a perseguir a los seres humanos. O sea, cínicamente se podría decir, el primer perseguidor, como dice la Biblia, cazador delante de Jehová, cazador de seres humanos. Y fue el comienzo de su reino, Babel, el primer rebelde, la primer semilla satánica que Lucifer siembra en el mundo, es lleno de rebelión y hace una ciudad, construye una ciudad llamada confusión. Erech, Akkad, Calné, en la tierra de, ¿dónde la tierra de Sinar? Entre Siria y Egipto. En los márgenes de tu Biblia apunta todas estas cosas que son importantísimas para los estudiantes
serios y diligentes de las Escrituras. La tierra de Sinar es la tierra que es ahorita Siria e Irak. Muy bien. Vemos entonces que la antigua Babilonia se describe geográficamente, sin ningún lugar de metáfora espiritualizar, no, geográficamente la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Dice el versículo 10, fue el comienzo de su reino, la tierra de Sinar. Esta civilización tan influenciable que fue Babilonia, fue gobernada por reyes, emperadores, sacerdotes, situada a la orilla del río Éufrates, a 80 kilómetros de lo que es ahora la ciudad de Bagdad. Es interesante que en los 80s, cuando vino la guerra entre Irán e Irak, que querían realmente Hussein acabar con los iraníes, que después de la guerra en los 90s, Irak comenzó a reconstruir Babilonia. Ahorita se llama Bildad, esta ciudad que está en lugar de Babilonia. Pero exactamente donde está Babilonia, reconstruyó casi, lo pueden encontrar ustedes en el internet, las paredes de los castillos de Babilonia, puso y mandó imprimir Saddam Hussein una moneda con su cara de un lado y al otro lado la cara del rey Nabucodonosor, que era su héroe, era fan de Nabucodonosor. Y qué interesante que invirtió más de $1,000 millones. Pero vino la guerra del Golfo Pérsico porque no era el tiempo de Dios, y entonces 29 naciones dirigidas por papá Bush, el presidente George Bush, papá del hijo después que fue presidente, 1990-91, hicieron lo que se llamó la Operación del Desierto. Se lanzaron sobre Saddam Hussein porque el chiquito, ¿verdad?, quería invadir Kuwait, supuestamente que por deudas que tenía Kuwait, supuestamente. Era un barniz completo, una cortina de humo, como una justificación de que podían entrar. Pues entró a Kuwait, violó a todas las mujeres, su ejército, mataron a los niños, colgaron a las mujeres, a los hombres, y dijo a las Naciones Unidas, esto no lo podemos permitir. Desde entonces no ha habido otra conglomeración ni confederación de naciones que se unan ahorita para sacar a Putin de Ucrania. Y todos ustedes tienen que preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué sacaron a Hussein de Kuwait y por qué todavía Ucrania sigue intocable? Qué interesante, ¿verdad? Ya lo dije en otras conferencias, búsquenlas en YouTube para no perder el tiempo. Entonces llegó esta alianza de naciones, ¿verdad? Y se escapó Hussein y se fue a Irak. Entonces ya los tanques de todas las naciones impidieron que Kuwait fuera conquistada y se fueron entonces tras de Hussein a Irak. Y meses después de esta guerra lo encuentran finalmente, una búsqueda impresionante, enterrado a 3 metros de profundidad a Hussein, con todas las barbotas, lleno de piojos, y lo sacan de ahí, ¿verdad? El que vivía en castillos, que mandó violar sus hijos, Sani y Hussein, mataron niñas, sus favoritas eran las niñas entre 10 y 15 años de edad. Llegaban a las fiestas y las arrancaban sus 15 años, las arrancaban de los papás, sus familiares, y ni quien se metiera con ellos, porque mataban a la familia. O sea, eran 3 monstruos así. Pues lo sacan ya de la cueva. Estados Unidos lo entrega a las autoridades de Irak, y el juicio de los jueces de Irak lo condenan a muerte por la horca, y ahorcan a Saddam Hussein, tumban su estatua, y viene un revoltijo que hasta ahorita no ha parado en Irak, porque Irán sigue insistiendo en controlar Irak y Siria. Entonces, esta historia nos muestra claramente, ¿verdad?, hasta dónde llega la historia, qué hay detrás de la historia, porque Hussein fue el primer hombre en tratar de reconstruir Babilonia. Qué interesante que está profetizado que se va a reconstruir. Este es el punto que yo quería tratar. Muy bien, pasemos a Génesis capítulo 11 y adentrémonos ahora en materia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Desde hace aproximadamente
son 2.000, 3.000, casi 6.500 años. Nunca en la historia humana, desde Babel hasta el siglo XX y XXI, las civilizaciones de todas las naciones del mundo habíamos tenido un solo idioma predominante, el inglés. Tú quieres estudiar eres japonés, eres italiano, eres ruso, mexicano, guatemalteco, de lo que tú me quieras decir. ¿Quieres estudiar ciencia? Todos los mejores libros de ciencia están en inglés. ¿Quieres ir a cualquier parte del mundo? Los gringos no tienen que hablar que what is your name, nada, o hablas inglés y llegan y exigen ellos que les contesten en su idioma. Ve a Estados Unidos y les hablas en español y no te contestan. En Europa pasa lo mismo. En Europa ya casi hay demasiado odio contra los norteamericanos, ¿no? Pero ahorita es el idioma oficial para estudiar y para todo. Harvard, todas las universidades, Oxford, ¿verdad? En Inglaterra, en la Universidad Hopkins, etcétera, etcétera, necesitas el inglés a fuerza. Y el que habla inglés tiene mejores trabajos, tiene mejores puertas para que se te abran, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante que lo que comenzó en ahora sí que el patrón que comienza en la Torre de Babel se repite al final de los tiempos, exactamente igual como lo vamos a demostrar. Lo que nos habla indudablemente de que nos encontramos igual que en la Torre de Babel y que de ahí viene toda la contaminación, principalmente de la astrología. La astrología tuvo su origen en Babilonia. El ocultismo, la hechicería, la magia, todo tiene su origen en la tierra de Irak. Y en Apocalipsis capítulo 9, cuando lo leas, en la sexta trompeta, hay 4 ángeles amarrados junto al río Éufrates, junto a Babilonia, porque Babilonia fue levantada junto al río Éufrates. Los 4 ángeles más malignos, poderosos, terribles, destructores de todos los ángeles caídos que tiene Lucifer, ahí están amarrados, esperando que entre la tribulación van a ser desatados para matar a una tercera parte de la humanidad. ¿Por qué 4 ángeles? ¿Por qué no junto al río Lerma? O al río Bravo, o al Nilo, o al Danubio. ¿Por qué junto al río Éufrates? O sea, todo tiene un sentido. Tenemos que conectar todas las cosas en la Biblia para poder tener ya rompecabezas y entender claramente en qué tiempo nos encontramos actual. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos hablaban el mismo idioma. Es posible que haya sido el arameo o el hebreo, porque es el idioma con el cual comenzó Dios la humanidad. Entonces, cuando comenzaron a crecer todos los seres humanos, tenían que transmitirse el idioma, desde luego, ¿verdad? Y aquí entonces llegó casi 1500 años en que toda la tierra habló el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en donde, otra vez, en Irak, en la tierra que se conoce como la Mesopotamia, o la zona la palabra Mesopotamia significa entre 2 ríos, porque ves tú a Siria y ves a Irán y ves el Medio Oriente y ves que el río Éufrates nace exactamente de Turquía, atraviesa casi todo el Medio Oriente, el río Éufrates y el Tigris, pues el Éufrates, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Éufrates. Y cuando venga la guerra del Armagedón, la Tercera Guerra Mundial, y China con los ejércitos vengan a Jerusalén para tratar de destruir Jerusalén y juntarse todas las naciones del mundo, van a atravesar por el río Éufrates y se va a secar. Apocalipsis 16, del 12 al 16, el Armagedón. Entonces, ahí llega Nimrod y ahí se para, en el lugar geográfico donde se levanta Babel.
donde se levanta la primera ciudad, donde nace el origen del ocultismo, la astrología, la brujería, la rebelión, las religiones. Todo lo malo que hay en el mundo tiene un origen, tiene una semilla de donde todo sale. No puede salir más que de un solo lugar. Es la nación que se encuentra ahorita entre Irak y entre Siria. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto es muy, pero muy interesante, porque vemos nosotros que la ciudad la hicieron con ladrillos o con cosas que ellos habían construido. Y cuando ellos comienzan a construir con ladrillos y con todo lo que Dios había prohibido que hicieran, aunque no tenían todavía los 10 mandamientos, encontramos después que Dios le dio una orden a Israel. Cuando hagas un altar, hazlo de piedras, porque las piedras las hizo Dios, ¿verdad? Entonces, acomodas todas las piedras, porque es obra de Dios el altar. Y no lo hagas alto para que no se vean las faldas de los sacerdotes. Y cuando hablamos que aquí lo hacen con ladrillo en lugar de piedra, ya Satanás sabía claramente que la forma en la que Dios ordenó a Israel edificar o construir tenían que ser con puras piedras, porque ya el ladrillo es obra del ser humano, ya es el esfuerzo del ser humano, y las cosas de Dios son hechas originalmente de lo que Él hizo en la naturaleza. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos detalles son importantes, porque por eso dice en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos, versículo 4. ¿Cuál fue el primer pensamiento que esta rebelión masiva de Dios en Irak o en Babilonia o la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar tenían? Número 1, vamos, edifiquémonos nosotros, hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y número 2, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Qué increíble forma de pensar actualmente en los seres humanos. Escucha lo que te voy a mencionar, búscalo en el internet. Actualmente hay una organización que se llama el Foro Económico Mundial. ¿Ya lo apuntaste? Foro Económico Mundial. Muy bien. No vas a dormir. El fundador se llama Klaus Schwab. Es un alemán. Tiene un consejero que se llama Noé, apúntalo, Noah Harari con H, Harari. Muchacho que no pase los 45 o 50 años de edad. Y acaba de declarar el Foro Económico Mundial que Dios no existe. Harari lo entrevistaron que Cristo es un mito, el cristianismo es un mito, que no hay Biblia, etcétera, etcétera. Y dice en Primera de Juan, en la Biblia, todo aquel que niega al Hijo, niega al Padre, es el espíritu del anticristo. Cuando yo oí eso, dije, este señor tiene el espíritu del anticristo, pero así abiertamente. Por eso lo puedo decir ahorita, abiertamente, y está en las declaraciones del Foro Económico Mundial. Y este señor Harari dice que tenemos que deshacer el ser humano que existe ahorita y crear una raza superior que la que Dios creó. Pero que Jesucristo es un mito, que no existe Jesucristo, así, tan abierta y tan descaradamente. Yo creo que han llegado a una psicopatía todos estos disque científicos y todos que están tratando de crear todas estas medicinas para poder reducir la población, que ya perdieron el sentido de la lógica y del sentido común. Yo una vez, me acuerdo hace muchos años, con un ateo en un debate en el radio, me dijo, pues para mí Jesucristo ni siquiera existió. Yo le hubiera dicho a este Harari lo mismo, y le dije al ateo, ¿qué día es hoy? 15 de mayo de 1995. ¿Desde cuándo estamos contando 1995? ¿Desde que nació su abuelita, le pregunté? ¿Desde que nació Buda?
Desde que nació Zoroastro, desde que nació Mahoma, desde que nació Mahatma Gandhi. ¿Desde cuándo estamos contando la historia? Antes y después de Cristo, por el amor de Dios, papacito. Fue tan impactante la historia que Cristo dividió la historia. Y se divide antes y después de su nacimiento. No antes y después de Buda, ni de Zoroastro, ni nadie. Él fue tan impactante su entrada a la historia humana que divide completamente la historia. Le digo, ¿cómo te atreves a decir que Cristo no existió? Entonces ve a las librerías y quema todos los libros de historia que existen. ¿Cómo es posible que puedan llegar a esa irracionalidad? Dios no existe ni Cristo existió. Están como cantidad, ¿verdad? Cuando hablamos de Irak y de Siria, no estamos hablando de la gente de Irak es linda, los sirios son lindos, estamos hablando de los gobiernos, como en Irán. Los iraníes son fabulosos, hay iglesias cristianas en Irán por todos lados, son los gobiernos, no es el pueblo cuando hablamos de ellos, por favor entiéndanlo. Entonces cuando estamos hablando de esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una ignorancia impresionante. ¿Cómo es posible que puedan decir eso? Y como el pueblo de Palestina en Israel, los palestinos pobrecitos, desde chicos oyen a los judíos, mata a los judíos, si te matas con bombas eres un shahid o eres un mártir y tendrás 72 mujeres que te esperan en el cielo. ¿Y qué es lo que les han enseñado, no? Como dijo Yasser Arafat, el holocausto nunca existió. Se han atrevido a negar que hubo un holocausto, nace en el 45, se han negado esto. Oye, ya es cuestión de, ya psicopatía, ya estás mal, ya estás delirando, ¿de cuál fumaste? O sea, cuando entramos a ese terreno de discusiones y de retóricas y de politologías, etcétera, etcétera, donde negamos hechos históricos, que la historia ahí está ante nuestros ojos, es cuando dice el ser humano verdaderamente ha enloquecido. Cuando ya los genetistas y los médicos te dicen que no eres hombre sino que eres mujer y que si quieres ser mujer puedes ser hombre, es cuando dices ya enloqueció la ciencia también. Están negando los cromosomas Y e X, están negando el ADN, están negando lo que la biología y los aminoácidos dicen. Imposible que tú puedas tener el cromosoma Y y que puedas cambiarte de género. Es imposible. Y si lo haces, el 65% de los transgéneros en el mundo, repito, el 65% se quitan la vida. Se suicidan. Es de las mayores tasas de suicidio que hay. Un ser humano que es que yo no soy lo que soy y de repente me cambian o supuestamente a través de cirugías y trasplantes o lo que sea, pero sigo siendo en mis células hombre. En mi mente están de acuerdo mis células con todo mi cuerpo y con el desarrollo de mi corazón, de mis pulmones, y yo me metí en la mente algo que no es cierto. Entonces ya que cambio en otra persona me doy cuenta que estoy encerrado en un cuerpo con dos sexos y con dos géneros. Tengo que acabar loco tarde o temprano. El Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y tenemos la verdad profética más segura, la cual tenemos que proclamar hasta que Jesucristo regrese. Tenemos que mandar a hacer luz, somos luz en el mundo. Ya basta de esconderte y de no hablar y no hacer olas y no me vayan a invitar otra vez. Tenemos que hablar la verdad. Al pan, pan y al vino, vino. A la ley y al testimonio. Y si no es porque no te ha amanecido, como dice el profeta Isaías. Entonces, al decir edifiquémonos y hagámonos un nombre, están diciendo, ¿verdad? Vamos a centralizar la política y la religión. La primera idea que no venía de Nimrod, venía de Lucifer. A través de Nimrod. Centralicemos y unámonos en un solo lugar. Dios mandó, después del diluvio, dispérsense y vayan a poblar la tierra. Y llega Nimrod satánicamente. No nos vamos a dispersar. Unámonos y quedémonos en un solo lugar. Hagámonos un nombre y levantemos una torre. Para que podamos de aquí en adelante ser reconocidos por el mundo, etcétera, etcétera. Y este es el deseo que permanece en la idea en el siglo XXI de un nuevo orden mundial
internacional. ¿Ustedes creen que la agenda globalista es nueva? No. Aquí está desde el principio de la creación. Satanás ha tratado de centralizar las naciones en un solo hombre. Vean ustedes la sabiduría satánica. A Satanás le es más fácil controlar a un hombre y que de un hombre salgan todos los protocolos que él quiere, a tener 200 gobernantes, que ahorita son 200 naciones en el mundo, 199, 200 naciones hay en el mundo. Pero si logra Satanás quitarle la soberanía a las naciones, como es el proyecto de la agenda global, robar la soberanía nacional de las naciones y depender todas de un solo gobierno, como va el mundo a dirigirse, Satanás logró lo que él quería, una dictadura mundial por un hombre llamado el Anticristo. Aquí está, hace 2000 años. Todas las nuevas ideas, todo lo que está pasando en el mundo ya está escrito en la palabra de Dios, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hemos llegado verdaderamente a la última generación. Continuaremos con este estudio tan interesante y tan profundo. Estén atentos a todos los nuevos que salgan, porque de veras es vida a nuestra vida la palabra de Dios. Aquí no hay nada torcido ni perverso. Toda ella es recta a los que aman a Dios y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Sobre todas las cosas, los entendidos entenderán en el siglo que vivimos las cosas que Dios te quiere decir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas por habernos dejado las sagradas escrituras, que son lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias porque nos has elegido para ser santos y sin mancha, irreprensibles, en medio de una generación perversa y maligna, en la cual debemos brillar como luminares, porque mientras más densas son las tinieblas, más fuerte debe ser la luz que emanemos a través de la forma como vivimos, lo que hablamos y nuestras acciones, el testimonio que tengamos dentro de nuestra propia familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que puedan ver a Jesús a través de nuestra vida, que es real, que Él viene pronto a recibirnos en el aire para estar así siempre con Él. Por lo cual todas estas palabras nos sirven de consuelo. Y Dios te habla a ti a través de la Biblia, a ti que todavía no has hecho firme tu convicción y decisión de llamarte cristiano, hijo e hija de Dios. Dios dice que Él te ama. Dios te ama, escúchalo. Dios te ama. Y en esa cruz su Hijo muere en nuestro lugar para que el amor de Dios pudiera ser evidenciado a través del más grande sacrificio de toda la historia del cosmos. Y esa sangre que Jesús derramó en la cruz es el antídoto, es la medicina que Dios proveyó para perdonar, sanar tus heridas emocionales, psicológicas, físicas del pecado. Recíbele en esta mañana como tu Señor y Salvador. Cree que